Petro la potestad para decidir qué obra sí y qué obra no, la discrecionalidad. He llamado al exministro de Hacienda, al doctor Juan Camilo Restrepo, que se ha dedicado, que ha estudiado este tema, que lo manejó cuando fue ministro de Hacienda y que está preocupado, creo, como buena parte del sector económico, alrededor de este tema del presupuesto. Doctor Juan Camilo, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted, a toda la mesa y a los oyentes. Sí, doctor Juan Camilo, en español, ¿qué es lo que está en riesgo? Bueno, en riesgo hay dos cosas. Primero, abusivamente el gobierno, cuando preparó el presupuesto, le metió una partida global de 13 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el presupuesto normalmente debe ir discriminado, las partidas de gasto individualizadas. Y ahora aparece una partida global de 13 billones de pesos, que entonces pensaban seguramente que la podían distribuir desde la Casa de Nariño al libitum, arbitrariamente, cuando el que tiene que responder, tiene que definir el gasto es el Congreso Nacional. Entonces el presupuesto salió mal desde cuando se aprobó. Pero para financiar esa partida global de 13 billones de pesos, hicieron una cosa aún más torpe, que fue financiar esa partida global dejando de apropiar recursos para las vigencias futuras de las obras públicas. Esa es la razón por la cual no aparecen, al no estar discriminados los gastos, financiación para 20 o 30 obras fundamentales, todas ellas que se habían financiado con vigencias futuras, es decir, con compromisos del gobierno para básicamente, doctor Juan Camilo, se desapareció la financiación de todas estas obras, ¿no? Se desapareció y debe estar enmascarada en esa partida global, pero resulta que cuando se ha desaparecido no se va a poder ejecutar, y por eso este show de que sobrevolando a Bogotá van a ver cómo está adelantado el programa de la línea 1 del metro o no, y así están todas las grandes obras públicas. Es que hay que recordar cómo se financia una gran obra pública. Una gran obra pública se financia. El capital privado, el empresario, mete créditos y mete capital. Y el gobierno hace una vigencia futura, que es un compromiso para irle aportando a ese proyecto, más los peajes. Sí. Pues, al desaparecer la financiación de las vigencias futuras, pues quedaron cojas todas las grandes obras públicas. Eso es insostenible. Es decir, la infraestructura está paralizada en este momento en el país. No solo la vieja, sino qué inversionista nuevo va a llegar a invertir en infraestructura con seguridad jurídica. Doctor Juan Camilo, tengo diferentes listados de cuántas son las obras paralizadas, porque la Cámara de la Infraestructura dice que son 50 y pico. Hay otras personas que dicen son más de 100 obras. Estamos hablando de corredores, de caminos comunitarios, estamos hablando de grandes carreteras por todo el país, de la línea del Toyo, del metro de Bogotá, del metro de Medellín, es decir, de la vía Mulaló, de Pamplona a Cúcuta. A la gente que nos está escuchando en este momento que dice, eso es un tema técnico, no. Ese es un tema de todos. ¿Usted qué listado tiene, doctor Juan Camilo, sobre las vías? ¿Cuántas son las vías o las obras en riesgo? Pues yo no tengo el listado definitivo. Yo me he trabajado con un listado que originalmente fue publicado de 30 obras. 30. Que son la espina dorsal de la obra pública, la cuarta generación en Colombia. Sí, lo que pasa es que allí está el Regiotram, fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha. Hay obras urbanas y obras en diferentes partes del país. Usted, doctor Juan Camilo, con la experiencia que tiene, conociendo a los economistas del Ministerio de Hacienda, ¿usted cree que esto es un error o que vamos para allá? Es decir, darle la capacidad, la potestad imperial al presidente de la República para que a ojo de buen cubero destine 13 billones de pesos dependiendo de su estado de ánimo. Esto es un error, esto es un embeleco y
capricho político de la presidencia que lo han enmascarado con un error. Porque desde el punto de vista presupuestal es un error monumental, nunca lo había tenido el país, las vigencias futuras nunca se habían dejado desatendidas, nunca se habían dejado en el aire. Y además todo indica que lo que hay detrás de esto es una tentativa, porque esto no puede concluir en una realidad, una tentativa del presidente Petro de volverse un reyesuelo del presupuesto y asignar a dedo para fines políticos 13 billones de pesos. Volverse un reyesuelo del presupuesto, dice usted, sería la tentativa del presidente Petro detrás de todo esto, doctor Juan Camilo. Pero ¿cuáles serían entonces los costos de eso, de convertirse en un reyesuelo en materia de credibilidad en la política fiscal, en los inversionistas y sobre todo en los financiadores del gobierno, principalmente quienes le prestan plata a través, por ejemplo, de los TES, y si no exigirían ahora que se les pague más por ese riesgo que están asumiendo? Sería un costo monumental, es decir, si las finanzas públicas ya están débiles haciendo agua, esto sería un descabelle que tendría las finanzas y la buena marcha de la sostenibilidad fiscal del país. Si esto llegara el gobierno a insistir en ello, implicaría que desde el punto de vista de seguridad jurídica el país queda por el suelo, porque le va a tener que decir a todos los que han hecho inversiones de su propio bolsillo o han tomado créditos de su propio bolsillo para hacer obras, que la contraparte, que es la vigencia futura, se va a incumplir. Yo no creo que se llegue allá, pero ese es el momento actual en este momento. Estamos dando un mensaje de muy baja credibilidad, si es que alguna le queda, al sistema de las obras públicas, de los APPs, y esto va a llevar entonces un costo adicional que es el descrédito hacia adelante y la suspicacia, y nadie va a querer invertir en obras públicas en Colombia. Y súmele a esto lo que pasó con los peajes. En pequeña medida fue lo mismo. Al decretar arbitrariamente la congelación de los peajes para el año pasado, pasamos todo un año en que no había ninguna certeza de cómo se iban a resarcir los concesionarios que se habían metido también con su propio capital a las obras públicas, atenidos a que una parte de ellos vendría de los peajes. Sí. Doctor Restrepo, cuando el Congreso de la República aprueba una cosa, un presupuesto con estos proyectos, y el gobierno después, en el momento en que, firma el decreto de cómo va a ejecutar ese presupuesto, dice, no, yo voy a dejar aquí esta platica para mirar cómo me la gasto después, ahí no se estaría el gobierno saltando al Congreso, saltándose una decisión del Congreso, ¿no habría aquí una ruptura institucional? Aquí se ha roto las normas que sobre presupuestación traen la Constitución Nacional y las que trae el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que es una norma con carácter cuasi constitucional. ¿Por qué? Porque estas normas, que son la base, la columna vertebral de cómo se hace el presupuesto, dice que las partidas que se aprueban en el presupuesto, que se llama la Ley de Apropiaciones, deben ser específicas, identificadas, cuantificables. Por lo tanto, las partidas globales, que es lo que se ha utilizado en este caso, no son inconstitucionales, son legales. Esto lo va a terminar tumbando más rápido que tarde, ya sea el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, sí. Porque es entrar a saco en las facultades del Congreso. El Congreso es el que dispone en qué se gasta y cómo se gasta. Y el gobierno es un ejecutor del presupuesto, pero no se puede inventar el tipo de gasto o el tipo de partida. Eso es lo que ha sucedido. Y para hacerlo, esas partidas globales las han financiado en buena parte, dejando de presupuestar, dejando sin financiación, sí, por el momento, las vigencias futuras, las de la infraestructura. Sí, doctor Juan Camilo, mi pregunta va a eso. ¿Esto es demandable? ¿Y es posible que se corrija vía decreto? ¿Las dos formas podrían utilizarse? Bueno, primero entiendo que ya hay una demanda. Ya hay una demanda ante el Consejo de Estado que la interpuso el doctor Pedronel Ospina, que fue director de presupuesto, contra el decreto de liquidación del presupuesto. El Consejo de Estado vigila la legalidad y la constitucionalidad de los decretos.
Y también, como la ley de presupuesto nació por anomalías y con irregularidades, también es demandable en vía de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, porque el presupuesto es una ley de la República, se expide como una ley. De manera que tanto en la ley de presupuesto como en su decreto de liquidación hay graves fallas de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Y seguramente pues vendrán inevitables demandas. Doctor Juan Camilo, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, que estén muy bien. Feliz día, son las 8 de la mañana, 29 minutos. Ahora, el problema antes de la demanda, Víctor, ¿tiene alguna clase de solución?